¿Cómo están todos ustedes? Buen inicio de semana. Ahora vamos a ver un tema que sigue siendo de la elección del consumidor, pero ahora tiene que ver con la elección intertemporal. Ya con esta clase ya estamos acercándonos o ya estamos dando el punto medio a este semestre, ¿sí? Ya estamos a la mitad del semestre. Vamos a suponer un modelo de un consumidor en dos periodos. Vamos a llamarle periodo 1 y periodo 2, valga la redundancia. Sea C1 el consumo del periodo 1 y C2 el consumo del periodo 2, así como M1 el ingreso en el periodo 1 y el ingreso del periodo 2. Para facilitar un poquito más el modelo, vamos a suponer que los precios son constantes e iguales a 1. Vamos a ver que pueden existir en la elección intertemporal tres opciones. La primera opción es gastar M1, el ingreso en el periodo M1, en el periodo 1. ¿Eso qué va a implicar? Que el consumo en el periodo 1, el gasto de consumo del periodo 1, va a ser igual al ingreso del periodo 1. Y gastar el ingreso del periodo 2, M2, implica que el consumo del periodo 2 es igual al ingreso del periodo 2. Es decir, los resultados que vamos a tener tanto en el consumo, tanto en el periodo 1 como en el periodo 2, va a ser igual a nuestras elecciones óptimas que ya hemos visto. Hay una segunda opción, que no se gaste el total del ingreso del periodo 1 en ese periodo, ¿sí? Es decir, una parte de este ingreso se ahorra. Y ese ahorro se va a transferir, o mejor dicho, se va a sumar al ingreso en el periodo 2. En este caso, el ingreso o el gasto del ingreso como tal va a ser mucho mayor. El ingreso como tal va a ser mayor al consumo del periodo 1. ¿Por qué? Porque una vez ahorrado, no todo el ingreso se está gastando. Por tanto, el ingreso es mayor al gasto, ¿sí? Como se está ahorrando una parte, entonces esa parte ahorrada se está transfiriendo al gasto del consumo en el periodo 2. Es decir, el gasto del consumo en el periodo 2 es lo ahorrado en el periodo 1 más el ingreso del periodo 2. ¿Sí? En este caso, más que ahorrar una parte, aquí tendría que ser transferir lo ahorrado en el periodo 2. Transferir o sumar lo ahorrado a M2 en el periodo 2. Eso es lo que debería decir. Mil disculpas si generé una confusión. Pero eso es lo que se tiene que decir. Transferir lo ahorrado a M2, o mejor sumar lo ahorrado. En este caso, el consumo del periodo 2 va a ser, el gasto del consumo del periodo 2 va a ser mayor al ingreso en el periodo 2. ¿Por qué? Porque se está sumando lo ahorrado en el periodo 1. Pero hay una tercera opción, muy similar a la opción 2. En el periodo 1, una persona puede ahorrar, pero ese ahorro
lo va a prestar a una persona a una tasa de interés R. En el segundo periodo, esta persona cobra lo prestado más el interés, es decir, una ganancia, y lo transfiere a M2. Es igual. El consumo en el periodo 1 es menor al ingreso en ese periodo. Igual, ahora el consumo 2, al igual que en la opción 2, el consumo 2 es mayor al ingreso del periodo 2. Pero aquí se ha transferido, en el gasto de consumo 2, se ha transferido lo ahorrado, o mejor dicho, lo prestado, más la ganancia. ¿Sí? Vamos a enfocarnos muchos a esta opción 3. ¿Cómo es que funciona esta? Porque la opción 1, pues no hay tanto gracia, no hay tanto chiste. ¿Por qué? Porque en la opción 1, como tal, tenemos, en la opción 1, voy a ponerlo, nada más borro un momento, en la opción 1, como tal, tenemos que el gasto del consumo es igual al ingreso. En la opción 2, obviamente el gasto de consumo es menor al ingreso en el periodo 1 y obviamente eso es mayor, ¿sí? Pero a diferencia de la opción 2 a la opción 3, esto tiene una ligera diferencia. Vamos a enfocarnos a esa ligera diferencia. Ahora bien, en el caso de la opción 3, estamos diciendo que el consumo del periodo 1 es menor al ingreso del periodo 1. Por tanto, hay un ahorro, ¿sí? Hay un ahorro que implica la diferencia entre el ingreso menos el gasto del consumo en ese periodo 1. Ese ahorro se va a ir a un préstamo. Ese préstamo se le va a dar a una persona que se le va a dar a un interés R. Por tanto, el ahorro más el interés es ese ahorro más el interés recibido. Por eso aquí se multiplica el ahorro por 1 más R. En este caso, es el ahorro más el interés que se recibe. Por tanto, el consumo en el periodo 2, es, el gasto de consumo en el periodo 2 es el ingreso del periodo 2 más ese ahorro más el interés, es decir, el préstamo más el interés, que resulta ser esto. ¿Cómo sabemos en este caso? Pues si tenemos que el ingreso menos el gasto de consumo es positivo, entonces tenemos esto. Entonces está recibiendo intereses y entonces esta persona es un prestatario. Si fuera un signo negativo, sería es un prestamista más bien. Aquí es un prestamista. Signo contrario sería un prestatario, es decir, alguien que pide prestado. Si fuera el caso de una persona que pide prestada, el caso contrario, ¿sí? Entonces el gasto del consumo es mayor al ingreso. Por tanto, el consumo en el periodo 1 es el consumo menos el ingreso, es decir, la diferencia es lo que pidió prestado. En este caso es un prestatario. Pidió prestado. Aquí vemos el signo negativo.
Por tanto, el consumo más el interés es lo consumido más lo consumido, es decir, lo que pidió prestado más el interés que debe de pagar a la otra persona, va a ser igual precisamente al consumo más el interés pagado. El consumo por 1 más R. Acuérdense que R se mide entre un valor, lo voy a apuntar aquí, entre 0 y 1. ¿Sí? Es un valor que está entre 0 y 1. Forzosamente mayor a 0. Y bueno, puede ser igual a 1 porque puede pedir pagar hasta el 100% del interés, ¿no? Con lo cual no se queda sin nada en el periodo 2. ¿Sí? Paga el total de su ingreso en el periodo 2. Vamos a suponer eso. Pero en este caso el consumo más el interés sería el consumo por 1 más R, que al fin de cuentas es el consumo más el interés que tiene que pagar al dinero que pidió prestado. Por tanto, el consumo en el periodo 2 es lo ganado en el ingreso 2, en el periodo 2, menos el consumo más el interés. ¿Sí? El consumo más el interés. Vean que si menos por más es menos, menos por menos es más. Y por tanto, esa operación y esta son la misma. ¿Sí? Vean que es lo mismo. No hay mucha diferencia en nuestras fórmulas, siendo prestamista a siendo prestatario. En este caso, como el consumo es mayor que el ingreso, esta diferencia es negativa y por tanto estamos diciendo que es un prestatario que tiene que pagar intereses, mientras que esto tiene que recibir intereses. Si desagregamos un poquito esto, es decir, 1 más R por el ingreso, 1 más R menos el consumo, y esto, si lo desagregamos un poquito más y lo reordenamos un poquito más, esto que está restando va a pasar al otro lado a sumar, ¿sí? Va a pasar a sumar. Y entonces, vamos a ver 1 más R de C1 más C2, el consumo del C2, es igual al ingreso del periodo 2, más 1 más R por el ingreso del periodo 1. ¿Sí? Y aquí tenemos una formulita muy importante. Eso se le llama el valor futuro de la restricción presupuestaria. Esta formulita vamos a llamarla que es el valor futuro de la restricción presupuestaria. Así apúntenla aquí. Valor futuro de la restricción presupuestaria. Muchas veces yo les digo, paren el video de este canal de YouTube, copien y pónganle un poquito los nombres a algunas de las fórmulas, como en este caso, el valor futuro de la restricción presupuestaria. Continuamos. Muy bien. Si tenemos que el valor futuro de la restricción presupuestaria es este, que era el valor que teníamos aquí abajito hace ratito, si lo reordenamos, es decir, lo que está sumando pasa a restar, lo que está sumando pasa a restar, sacamos de aquí el factor común, que en este caso el factor común es 1 más R. Este factor común 1 más R, que está multiplicando, pasa a dividir. C1 menos C1
el consumo del periodo 1 que está restando, está restando, al otro lado pasa a sumar, y M2 sobre 1 menos 1 más R, M2, el ingreso del periodo 2 sobre 1 más R, 1 más la tasa de interés, está restando, al otro lado va a pasar a sumar. En este caso, tenemos el valor presente de la restricción presupuestaria. Considerando tanto el valor futuro de la restricción presupuestaria como el valor presente de la restricción presupuestaria, podemos armar ya nuestro primer gráfico de este modelo de la restricción presupuestaria. Vean que tenemos en el eje de las abscisas al origen al consumo del periodo 1. Espero que si hay una tarea así, lo grafiquen así. En el eje de las abscisas, el consumo del periodo 1. Y en el eje de las ordenadas, tenemos al consumo del periodo 2. Ese en este eje vertical, y espero que también así lo puedan graficar. Vean que si todo el gasto, todo el ingreso se fuera al consumo, vean que tenemos el valor presente de la restricción presupuestaria acá, enfocado aquí. ¿Sí? Vean aquí, esta parte del ingreso. Lo que corresponde al ingreso de la restricción presupuestaria está aquí. Y eso sería todo el consumo. Mientras que si todo el consumo se enfocara en el consumo 2, vean que esto es igual a esto, al valor futuro de la restricción presupuestaria. Vamos a suponer que hay una dotación inicial, esto se gana en el periodo 1, eso se gana en el periodo 2, y obviamente esta sería nuestra dotación inicial con la que estamos partiendo. Aquí esto sería en la opción 1, esto sería igual al consumo del periodo 1 y esto sería igual al consumo del periodo 2. Vean que la recta de restricción presupuestaria tiene una pendiente y la pendiente es 1 más la tasa de interés. Acuérdense nuevamente, y lo vuelvo a apuntar, que la tasa de interés es estrictamente mayor a 0 y puede ser menor o igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las curvas de indiferencia en este modelo cuando se es un prestatario y cuando se es un prestamista? Vamos a ver eso. Muy bien, en el caso de la opción 3, tenemos el caso del prestamista. En el caso del prestamista, ha consumido menos que su ingreso. Y eso sería su gráfica. Como hemos visto, teniendo esta pendiente que es igual a 1 más la tasa de interés, o 1 más R, entonces tendríamos que, si esa sería su elección óptima, ¿sí? Disculpen, esa sería su elección óptima. Y al ser esta su elección óptima, entonces se está convirtiendo en un prestamista. ¿Por qué? Porque aquí está, el ingreso es mayor que el consumo. Por tanto, esto es el ahorro. Más los intereses que se han transferido al periodo 2. Incrementando el consumo, siendo el consumo mayor que el ingreso en ese periodo 2. Caso contrario, si tenemos al prestatario, el prestatario en el primer periodo está consumiendo más de su ingreso en el periodo 1 y como tiene que pagar intereses, su consumo en el segundo periodo va a ser menor que su ingreso. ¿Ok? Ahora tenemos algo muy curioso acá. Ya me quito. Tenemos aquí dos puntos. Vamos a llamarle a un punto inicial llamado A. En este punto inicial es muy similar a esto.
al del prestamista. Ese es el ingreso en ambos periodos, M1 y M2. Vean que es una situación muy similar, ¿sí? Ese es el ingreso, el consumo inicial, ese es el ahorro que presta, que cobra interés, lo que hace que en el segundo periodo aumente el consumo siendo superior a su ingreso, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si aumentaran las tasas de interés? Al aumentar las tasas de interés, la recta de restricción presupuestaria gira pro manecillas de reloj teniendo como eje el ingreso de ambos periodos. ¿Por qué? Porque eso es lo que no ha cambiado. El ingreso no ha cambiado, solamente ha aumentado la tasa de interés. ¿Y qué ha provocado la tasa de interés? Ha provocado que el prestamista consuma menos en el periodo 1. ¿Por qué? Porque le ha ganado la ambición un poquito, ahorra más y presta más. Tiene más interés. Y por tanto su consumo en el periodo 2 es todavía muy superior que antes, que en la situación inicial. Y por tanto en el periodo 2 consume todavía mucho más que su ingreso a comparación acá. Vean la distancia al aumentar la tasa de interés. Es decir, me voy a quitar un poquito para señalar esto. Por tanto, al aumentar las tasas de interés, ¿sí? Al aumentar la tasa de interés, el prestamista sigue siendo prestamista. Pero ¿qué puede pasar con el prestatario? Escúchenlo bien lo que voy a decir. Al aumentar las tasas de interés, el prestatario puede convertirse en prestamista, ¿sí? Al aumentar las tasas de interés, el prestatario puede convertirse en prestamista. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en lugar de aumentar la tasa de interés hubieran bajado? En el caso del prestamista, al bajar las tasas de interés, el prestamista puede convertirse en prestatario. ¿Por qué? Porque al bajar la tasa de interés ya no se le vuelve negocio. Ya no es negocio para él prestar dinero. Y puede convertirse en prestatario. Y en el caso del prestatario, cuando baja la tasa de interés, pues va a estar incentivado a seguir pidiendo prestado. Es decir, no cambia su situación. Es decir, al bajar la tasa de interés, el prestatario sigue siendo prestatario. ¿Ok? Todo eso que acabo de decir, apúntenlo bien. ¿Sí? Al aumentar la tasa de interés, el prestamista sigue siendo prestamista. 2. Al aumentar la tasa de interés, el prestatario puede convertirse en prestamista. 3. Al bajar la tasa de interés, el prestatario sigue siendo prestatario. Y 4. Al bajar la tasa de interés, el prestamista puede convertirse en prestatario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría con los precios si hay un cambio en los precios en este modelo? Muy bien. Muy bien. Vamos a suponer que aumenta el precio en el periodo 1, en el primer periodo. ¿Sí? Esto va a tener un efecto muy similar a la ecuación de Shlodsky. ¿Sí?
donde vamos a tener un efecto sustitución y un efecto ingreso. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo afecta el consumo en el periodo 1 este aumento en el precio en el periodo 1? ¿Sí? Como vemos en el caso, como en el caso de la ecuación de Shklovsky, un aumento en el precio va a afectar al consumo en el primer periodo. Por eso tenemos un signo negativo, porque va a actuar de manera contraria. ¿Sí? Aumenta el precio, aumenta el consumo, disminuye el consumo en el primer periodo. Es el efecto sustitución. ¿Qué va a pasar? También, como estamos suponiendo que estamos hablando de un bien ordinario, entonces, en el caso del efecto ingreso, tiene un signo positivo. ¿Sí? Es decir, hablamos de un bien ordinario, pero también estamos hablando de un bien normal, en el cual se aumenta el ingreso, el consumo va a aumentar. Por eso aquí estamos hablando de un signo positivo. El problema es acá. ¿Qué signo va a tener? Porque esto determina esta acción. ¿Sí? Esto determina esta acción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues vamos a suponer que si el caso de esta persona es un prestamista, si esa persona es un prestamista, entonces lo que está ocurriendo, el efecto total de todo esto, está implicando que si aumenta el precio en el primer periodo, el prestamista va a aumentar su consumo en el primer periodo. Caso contrario, si es un prestatario, es decir, esto tiene un signo negativo, entonces esto tendrá un signo negativo, lo cual nos está diciendo que a medida que aumenta el precio, el consumo en el primer periodo va a disminuir más. Va a disminuir. El consumo del prestatario va a disminuir. Aumenta el precio, el consumo del prestamista aumenta. Aumenta el precio, el consumo del prestamista disminuye en el primer periodo. Ahora, inicialmente hemos supuesto que el precio en el primer periodo era igual a 1. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, ahora vamos a suponer que los precios en ambos periodos son diferentes. Vamos a suponer que el precio en el periodo 2 es superior al precio del periodo 1. Y el precio del periodo 1 lo hemos supuesto igual a 1. Por tanto, el precio monetario o el valor monetario del periodo 2 es el consumo, el gasto del consumo del periodo 2 más el precio del periodo 2 va a ser igual al valor del ingreso medido por los precios del segundo periodo, el precio 2, más ya sea el préstamo, siendo la condición de prestamista o prestatario, más la tasa de interés. El precio del periodo 2 se está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. P2 sobre P2 es igual a 1, se queda entonces esto, M2. Y aquí se divide en P2. Pero P2, como habíamos dicho, tiene un precio superior al precio del primer periodo. Vamos a llamarle a ese incremento con la letra pi. ¿Sí? Con la letra pi. Entonces P2 va a ser P1 más pi. Pero como P1 es igual a 1, entonces P2 va a ser 1 más pi. Entonces, a esto le vamos a llamar
que C2 es igual a M2 más 1 más R sobre 1 más pi por este ahorro o préstamo solicitado por el prestatario, ¿sí? El préstamo, ¿ok? Vamos a llamarle el préstamo. Pi, como ustedes pueden saberlo, es a lo que le llamamos tasa de inflación, ¿sí? Pi le vamos a llamar tasa de inflación. Ahora, vamos a desarrollar esta parte, ¿sí? Adelante. Desarrollando nuestra fórmula, sobre todo esta parte, suponga que 1 más ρ, esto se lee como ρ, esta forma como P, es igual precisamente a 1 más R sobre 1 más pi, donde R es la tasa de interés y pi la tasa de inflación. 1 que está sumando pasa a restar, pero la fortuna del 1 es que 1 puede ser cualquier número. En este caso, tomamos este valor, 1 más pi, ¿sí? Para aquí desarrollar nuestro 1. 1 más pi más sobre 1 más pi, obviamente va a ser 1. ¿Y por qué 1 más pi? Para desarrollar un factor común. Tener un factor común. Entonces tenemos 1 más r menos 1, menos por más da menos, por tanto 1 menos 1 menos pi. Vean, 1 menos 1 obviamente va a ser 0. Y por tanto, ρ va a ser r menos pi sobre 1 más pi. Y entonces, ¿qué es ρ? En este caso, ρ es lo que vamos a llamar a la tasa de interés real. Por tanto, ¿por qué una tasa de interés real? Porque está midiendo la tasa de interés descontando o sumando, dependiendo del caso, a la inflación. Por tanto, esto es 1 más ρ, es decir, el consumo en el periodo 2 es el ingreso del periodo 2 más el ahorro más la tasa de interés real, o el préstamo más la tasa de interés real. Es decir, si tenemos que esta situación es un prestamista, entonces es el préstamo que está cobrando, es lo cobrado, más los intereses en términos reales. Si es un prestatario, pues es su consumo, el valor de su consumo, el valor de lo que pidió prestado, más la tasa de interés, haciendo que el consumo del periodo 2 sea menor que esto. ¿Sí? Esto depende del signo, si es prestamista o es prestatario. Muy bien. No nos da más tiempo, pero es obvio que la siguiente clase tienen que leer sobre la elección entre el ocio y el ingreso, así como la elección, disculpen, la elección que existe bajo incertidumbre. Esto es muy importante. Esta parte que acabo de explicarles es muy importante. Muy bien. Los dejo, me despido de todos ustedes, enviándoles un cordial saludo a todos. Nos vemos.